¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Aprende en Casa 3. Y espero que ya estén emocionados y listos por comenzar esta sesión de español para sexto grado. Y como siempre nos acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, María. Qué gusto estar contigo y qué gusto poder saludar a los alumnos de sexto grado y comenzar a trabajar con nuestra práctica social del lenguaje número 7. Escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula, la cual, como verás, se vincula con la asignatura de historia, pues leeremos, analizaremos y escribiremos relatos históricos. Sin embargo, digo solo que se vincula, porque aunque trabajaremos con relatos históricos, lo haremos desde una perspectiva distinta, la de la asignatura de lengua materna. Oye, Gaby, eso me parece excelente idea, pues como sabes, amo la historia, por eso estudié Historia del Arte. Y además disfruto mucho de la lectura, de la investigación, el análisis y sobre todo la escritura. Y esa es una de las razones por las que la asignatura de lengua materna es una de mis favoritas. María, me alegra mucho escuchar eso. Por otro lado, como podrás darte cuenta, los aprendizajes de historia que has construido con la maestra Verónica Hernández te resultarán muy útiles, en particular los relacionados con la investigación, es decir, con la selección y consulta de fuentes de información y con la elaboración de fichas de trabajo de varias versiones de un texto, de una bibliografía, es decir, con todo ese proceso que ya conoces, porque lo has seguido muchas veces durante la primaria, pero que vamos a reforzar en las siguientes clases. A mí me encanta cuando vinculamos asignaturas por medio de algún aprendizaje, pues es, entre otras cosas, una forma de reforzar temas y ampliar nuestros conocimientos. Así es, María. Iniciemos con la sesión de hoy, en la que, como te anticipé, comenzaremos a trabajar la práctica social del lenguaje número 7. Escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula. Por ello, antes de continuar, abramos nuestro libro de texto en la página 86 y leamos el propósito de la misma. Perfecto. En la página 86. ¿Te lo paso, Gaby? Claro que sí. Bien, aquí ustedes, como lo pueden ver en su pantalla, dice Práctica Social del Lenguaje 7. Escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca de aula. El propósito de esta práctica social del lenguaje consiste en que busques, selecciones y leas diversas fuentes que traten un acontecimiento histórico y que con el apoyo de mapas, textos, líneas del tiempo e imágenes, reconstruyas lo sucedido para escribir un relato histórico que incorporarás a la biblioteca de aula. Y con eso ya me queda perfectamente claro el trabajo que estaremos realizando. ¿Y durante cuántas clases nos dedicaremos al relato histórico, Gaby? Durante esta sesión y 5 más. Y nada más para acabar de aclarar el panorama, ¿cuál es el propósito de esta sesión de hoy? ¿Qué haremos? María, vamos a leer 2 relatos históricos y a reflexionar en torno a ellos, con el propósito de reconocer sus particularidades fundamentales. Perfecto. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. De hecho, aprovecho para invitarlos a que procuren tener a la mano un diccionario en todas las clases de lengua materna de sexto grado, pues vamos a emplearlo con regularidad. Y mira, Gaby, nosotros aquí ya tenemos el nuestro listo. Te felicito, María. Eres una estudiante muy aplicada. Muchas gracias, Gaby. Y a todo esto, vamos a comenzar con la lectura de un texto sorpresa, como ya es la costumbre durante estas clases de lengua materna para sexto grado. Sí, María. En esta y en las siguientes 5 sesiones leeremos distintos fragmentos de relatos históricos sobre un personaje muy atractivo de la historia de México. ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién vamos a hablar? Pues nada más y nada menos que de Francisco Villa. ¡Qué emoción! Pancho Villa es uno de mis personajes favoritos de la historia de México y del mundo. Me alegra mucho escuchar eso. Fíjate que es un personaje extraordinario y muy controvertido por otro lado. Te comento que la lectura de los relatos también nos permitirá ir reconociendo las características de esta clase de textos. Asimismo, la información de los relatos que iremos leyendo nos servirá a ti y a mí
como base para el relato histórico que escribiremos sobre el denominado Centauro del Norte. ¿El qué? Pero, Gaby, ¿no nos habías dicho que trabajaríamos con Pancho Villa y ahora me sales con esto? Ni siquiera sé qué o quién es un centauro. ¿El Centauro del Norte? Eso me suena más bien como a un grupo de música norteña. No, María, el Centauro del Norte es uno de los sobrenombres más conocidos de Francisco Villa. Por otro lado, qué bueno que te atrevas a preguntarme. Si desconoces el significado de una palabra, te pido por favor que la busques en el diccionario y que cada vez que tengas una duda hagas lo mismo. Esa es una buena manera de saciar tu curiosidad y de ampliar tu vocabulario, lo cual, entre otras cosas, te permitirá pensar y expresarte con mayor precisión. Gaby, qué bueno que haces esta recomendación, porque sí lo voy a hacer, porque no sé qué es centauro y entonces esto me está preocupando muchísimo. A ver, ya estoy en la C, aquí está, centauro. Dice, criatura mitológica, mitad hombre y mitad caballo. Oye, Gaby, ¿pero qué tiene que ver la mitología con Pancho Villa? Pues mira, en este momento no conozco la respuesta precisa a tu pregunta, María, pero podemos tratar de averiguar. Aunque supongo, si lo reflexiono un poquito, que le decían así por las proezas que llevó a cabo en el campo de batalla, por ser un buen jinete y por tener una manera extraordinaria de ser y de estar en el mundo, diferente a la de la mayoría, quizá incluso como una especie de personaje mitológico. Ay, esto ya se está poniendo bueno. Pero, por favor, Gaby, ¿ya puedes comenzar a leer nuestro primer relato sobre Pancho Villa? Es que ya se me cuecen las habas de saber de qué se trata este texto. De un fragmento del primer capítulo de apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, de la escritora duranguense Nelly Campobello, sobre quien, si lo recuerdas, ya habíamos leído unos poemas, así como uno de los textos de Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. Bueno, pues el fragmento que compartiremos hoy pertenece al capítulo titulado De donde surge el hombre de guerra. Pero antes de comenzar, les pido por favor que no solo centren su atención en el contenido del relato, sino también en las particularidades del tipo de texto. Pueden pensar, por ejemplo, a qué otra clase de texto se parece, por qué o cuáles son sus principales características, sus funciones. No les pido que respondan estas preguntas en su cuaderno, sino que las tengan en mente al momento de leer este texto, e incluso después, con el objetivo de que puedan ir respondiéndolas por su cuenta con sus propias palabras, a partir del trabajo que realizaremos con esta práctica social del lenguaje. ¿Ya, Gaby? ¿Ya? ¿Ya qué, María? ¿Ya nos vas a leer el relato sobre Pancho Villa? Sí, María, te pido por favor que no comas ansias y que primero abramos nuestro libro de texto en la página 87 y leamos lo que dice el apartado Lo que conozco. ¿Me ayudas, María? Está bien, Gaby, por supuesto que sí. Aunque ya quiero leer nuestro relato, ya lo quiero empezar a leer. Claro que sí, aquí está, mira. Página 87, y dice, lo que conozco. Los hechos o acontecimientos son la unidad básica del estudio de la historia. La suma de hechos da lugar a procesos y los procesos suceden dentro de periodos. Por ejemplo, un hecho que marcó la historia de México fue el decreto de la expropiación petrolera dentro del periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas. Comenta con tu maestro y compañeros qué es un relato histórico, para qué crees que se escriben sucesos de la historia y pueden existir diferentes versiones sobre un mismo hecho. Gracias, María. Mira, te pedí que leyéramos primero esa página de tu libro de texto porque quiero que tanto las y los niños como tú, mientras escuchan el relato histórico sobre Pancho Villa, vayan reflexionando en torno a las preguntas que acabamos de leer y que repetiré a continuación. ¿Qué es un relato? ¿Qué es un relato histórico? ¿Para qué crees que se escriben sucesos de la historia? ¿Pueden existir diferentes versiones sobre un mismo hecho? Oh, y responderemos las preguntas luego de la lectura, ¿cierto? Sí y no. Les pido a las niñas y niños que anoten estas preguntas en sus cuadernos y que vayan escribiendo todo aquello que les resulta relevante en torno a ellas, para que al final, el día que leamos el relato que escribiremos sobre Pancho Villa, tratemos de construir propuestas más profundas y completas entre todos. Bueno,
Niñas y niños, por favor, pongan mucha atención a todo lo que ha dicho Gaby hasta este momento. Y ahora sí, nos vas a leer el relato histórico sobre Pancho Villa. Por favor, di que sí, Gaby, ya no nos haga sufrir más. Sí, María. Recuerda que a toda capillita le llega su fiestecita. Yay. Pongan atención. De donde surge el hombre de guerra, Leva, Cuerda, La Acordada, el Chaco. Los hombres de los poblados huían al oír estos nombres y La Acordada se iba detrás de ellos. Villa sabía esto y otras cosas más. Por eso, a los 17 años, pagaba con su sangre el haber nacido fuerte y rebelde. El monte fue su refugio, sus amigos, otros hombres jóvenes que huían por la misma causa. Entre ellos estaban José Beltrán, Rosendo Gallardo, Sabás Martínez y otros cuyos nombres se oscurecen allá lejos en las arrugas de la sierra donde los lobos aúllan. Su rebeldía era clara y limpia. Las aves también la sienten cuando la mano del hombre las aprisiona. Ellos la demostraban con el rifle en la mano, en momentos en que las gentes de ideas, los intelectuales, los escritores no podían hablar ni estar unificados como sucedió después. Aquellos pequeños grupos peleaban por acabar con las injusticias que cometían las autoridades en los pobres de las rancherías. Mataban rurales, asustaban a los jefes políticos y a los ricos. Robaban animales sin dueño, el ganado salvaje nacido allí, perteneciente a quien primero lo tomaba. De estas mismas manadas se surtían los terrazas, los krill y demás ricos privilegiados que solo cumplían con el requisito de estamparles el fierro de la familia. Así vivían y así comían, todo en defensa propia, como los rebeldes de cualquier época. Bandidos los llamaban los hombres del gobierno, así se moteja a cuantos luchan contra una dictadura. La calumnia contra Francisco Villa ha cundido. Su vida solitaria y miserable de constante rebeldía ha sido tema de las mentes inquietas que insisten en explicar lo inexplicable para el mismo Villa. Villa huyó por ese miedo que todos los jóvenes pobres tuvieron a la leva. Después era imposible regresar. La vida de los hombres contrae compromisos que solo ellos entienden y resuelven, compromisos incomprensibles como la vida misma. En 1910, Francisco Villa continuó su rebeldía en las ciudades. Vino sonriente con la seguridad que solo tiene la gente que ha sufrido. México presentaba el aspecto de una cárcel. Sus hijos estaban encadenados. Los hombres que gobernaban eran fuertes. Villa, siguiendo a Francisco y Madero, supo que con palabras y manifiestos nada se haría porque el pueblo no sabía leer. Los esclavos ignoraban la palabra libertad. Los mineros sabían que sus pulmones se les salían por la boca, que sus piernas se les encogían por el reuma, que sus hijos tenían las canillas flacas y los ojos pelones. Sabía muchas cosas tristes. Aunque la leyenda recompuesta diga y afirme antes de esa época no existió Francisco Villa, indudablemente del muchacho rebelde de 1893 nacía el bravo coronel de 1911. Pero Francisco Villa, el que conociera el mundo, el que vino a defender los ideales del pueblo y a ser el jefe militar de la Revolución Armada de México, ese nació en 1910. Vestido de amarillo, llevando un sombrero ancho con listón tricolor en la copa y unas cananas fajadas en cruz. La revolución lo utilizó primero como capitán, que a su vez junta a otros capitanes que han de ayudarlo a formar 2 años después el primer gran ejército nacido del pueblo de México. Sus valientes capitanes iban por todos lados levantando gente. Unos traían 10 hombres, otros 20, otros 50. Los mismos capitanes daban facultades a sus amigos para que reuniera gente, caballos, rifles. Poco a poco fue creciendo aquella columna. Era 1911. El soldado Pancho Villa, el rebelde de 1893, estaba allí encabezando a sus hombres. Por fin sus sueños de libertad iban a discutirse con baterías potentes. Por fin su rebeldía de 15 años había encontrado eco. Ahora ya no estaba solo. Tenía 800 hombres que llevaban 8 cananas por cabeza,
pertrechados y vestidos de amarillo. Era una columna dorada, así decía la blanca tierra del desierto de Chihuahua, y cada uno valía por 10 de los mejores. En sus manos traían la vida de sus enemigos. Los soldados del pueblo pedían venganza. Podían temblar los caciques, los elegidos, los enriquecidos con los dolores del pueblo. Estas o parecidas palabras repiten ahora los patriotas, los viejos que hoy pasean su cabeza blanca por los campos que ayer regaron con su sangre de adolescentes e idealistas. En 1911 lo hicieron coronel, aunque él ya lo era de hecho. En este año libró varios combates y tuvo difíciles encuentros, el de Las Escobas, el de Tecolote, Cerro Prieto, Satebó, Camargo y San Andrés. Amagó las guarniciones de Parral, Jiménez, Chihuahua. Hostilizó las vías de comunicación entre los federales de todo aquel estado. En 1911, Villa sufre lucha. Es mentira que apenas alzado en armas, de todas partes brotaron hombres y carabinas, caballos. Ni tampoco le entregaron soldados pertrechados, listos para que él los guiara. Él supo responder al momento. Vio que México necesitaba quien derrocara al ejército de un tirano. Su primer pensamiento fue juntar hombres y así lo hizo. Empezaron sus acciones tan desproporcionadas que nadie comprendía cómo las empeñaba. Con su estrategia propia, lograba pequeños triunfos, engaños al enemigo, como el de amarrar ramas en la cola de los caballos y hacerlos correr, encender lumbres que fingían grandes campamentos, poner sombreros en hileras para simular hombres, hacer que los caballos dieran vueltas a un cerro indefinidamente. De este modo, lograba derrotar destacamentos, aumentar armas, hacerse de provisiones y demás pertrechos. Campobello Nelly, apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, en mis libros, segunda edición, México, Gobierno del Estado de Chihuahua, 2004, página 367 a la 369. ¿Qué te pareció el relato, María? A mí me encantó, Gaby, pero ahora quiero saber más de Pancho Villa. Lo siento, María, pero en esta sesión no nos dará tiempo de leer más sobre Pancho Villa. Tendrás que investigar por tu cuenta después de las clases. Te voy a hacer una pregunta, María, que parece obvia, pero que no necesariamente lo es. ¿Crees que los hechos que acabamos de escuchar ocurrieron en la realidad tal y como se cuentan? Pues mira, Gaby, no sé si exactamente como lo describe el narrador, pero supongo que sí. El general Pancho Villa fue un hombre de carne y hueso. Y de eso, pues yo creo que ninguno de nosotros tenemos alguna duda, ¿o sí? No, tampoco dudo de su existencia, María. Sin embargo, como veremos en las siguientes clases, cada relato histórico posee particularidades únicas que lo distinguen del resto, pues tanto quienes los escribimos como los que los leemos somos sujetos y por lo tanto nuestra visión será siempre subjetiva. Aquí me parece importante enfatizar que se puede hablar por un lado del hecho histórico en sí mismo, al cual por decirlo de algún modo accedemos mediante la vivencia o la investigación, y por otro de la perspectiva única que cada quien tiene para vivirlo, interpretarlo y contarlo. Inevitablemente en este caso existen muchísimos relatos sobre el Centauro del Norte y las visiones que ofrecen sobre él pueden ser muy diferentes, incluso contrastantes, pues así como hay quienes lo calificaban de bandolero, otros lo consideraban un ser muy especial, casi de naturaleza mitológica. Esto lo iremos comprobando conforme vayamos profundizando en el tema. Entonces supongo que eso no significa que aunque las visiones y versiones en torno a un mismo ser o acontecimiento puedan ser opuestas, algún autor esté mintiendo, ¿verdad? Así es. Cada quien narra acontecimientos reales del pasado, pero desde su perspectiva, y pone atención en cosas en las que no se fijan los demás, y las dicen de maneras diferentes, con sus propias palabras y emociones, pues todos somos personas únicas. Pero, insisto, todos los autores afirman haber sido fieles al momento de escribir sobre lo que atestiguaron y o investigar. Y supongo que esto se vincula con la función del relato histórico que mencionamos al inicio de la sesión, ¿no es así? Sí, María.
Y ahora que lo recuerdas, ¿por qué no me das una respuesta inicial sobre cuál crees que es la función principal del relato histórico? La función principal. Yo creo que me parece que tiene que ser coherente pensar que parte de la función del relato histórico es contarle a otras personas ciertos acontecimientos que, por su relevancia, el autor considera importante difundir. Y esto supongo que nos permite, entre muchas otras cosas, reflexionar no solo sobre nuestro pasado, sino también sobre nuestro presente y nuestro futuro. Te felicito, María. Tu respuesta es correcta. Pero como dije, seguiremos tanto reflexionando sobre el asunto en las siguientes clases como profundizando en torno a nuestras ideas. Por otro lado, quiero subrayar el hecho de que en este caso se trató de un relato escrito, pues también existen los relatos orales, los cuales también pueden ser fuentes valiosas de información. Exacto, Gaby, como cuando entrevistaste a tu papá para que nos hablara sobre la gastronomía de Huichapan. Así es, María. Esto último me hace recordar muchos mitos y leyendas en torno a Francisco Villa. Fíjate que hay algunos muy simpáticos, como el que afirma que una universidad norteamericana mandó a saquear la tumba de nuestro líder revolucionario para robarse su cerebro y así poderlo estudiar porque era un ser superdotado extraordinario. Ay, qué interesante. Como dije al principio, es un personaje que de por sí ya me fascinaba, pero ahora, conforme voy sabiendo más sobre él, creo que ya hasta me estoy enamorando. Llegando a mi casa comenzaré a investigar para que a la mera hora no me agarren las prisas y podamos escribir nuestro relato con toda calma, disfrutándolo. Muy bien, María. Antes de pasar a lo siguiente, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué otras particularidades distingues en el relato histórico como tipo de texto? Lo primero que se me ocurre es buscar la palabra relato en el diccionario, aprovechando que ya lo tenemos aquí a la mano. Sí se puede, ¿verdad, Gaby? Adelante, María, Ay, que para perfecto. eso es el diccionario. A ver, aquí estoy en la PR. Ya encontré la R. Bueno, es que ya la había medio empezado a buscar. Relato, dice relato. Conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho. Narración, cuento. Este es un buen punto de partida, María. Pero, ¿qué me puedes decir tú con tus propias palabras? Pues de lo que podría decir es que las acciones referidas se ciñan a un espacio y a un tiempo determinados. Muy bien, María. Así es, los hechos descritos en el fragmento que leímos se llevan a cabo en el norte de México, entre 1893 y 1911. Exacto. Y en ese sentido, puedo darme cuenta de que los hechos descritos constituyen una historia en sí misma, la de Pancho Villa, la cual está integrada por una sucesión de acontecimientos ordenados cronológicamente. Vaya que pusiste atención, María, te felicito. En efecto, el relato histórico está integrado por una sucesión de acontecimientos. Aquí pues vamos a ir viendo que los personajes sobre los que habla el narrador van sufriendo una transformación, así como las situaciones en las que están envueltos. No es lo mismo el Pancho Villa descrito en 1893, que es calificado como muchacho rebelde, que el de 1911, que es denominado Bravo Coronel. Ay, qué cosas tan interesantes hemos aprendido en esta clase, Gaby. Sin embargo, aún tengo dudas en torno a las principales particularidades del relato histórico. ¿Crees que podríamos profundizar un poco más en el tema? Así es, María. Vamos a seguir profundizando en este tema en las siguientes sesiones. Y si en casa tienes tiempo, yo lo que te recomiendo es que en la página 88 de tu libro de texto puedas realizar la lectura de este relato histórico que tiene que ver con la expropiación petrolera. Y de esta manera vas a poner en práctica o vas a identificar todo lo que te comentamos durante esta sesión. Ay, Gaby, pues muchas gracias por esta sesión del día de hoy y ya quiero que sean las otras. Gracias, Gaby. De nada, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Principales características del relato histórico 1, de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. A continuación, historia.
Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. El 19 de febrero no habrá clases porque hay Consejo Técnico Escolar, así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita pone a blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita pone a blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.